que sencillamente los protocolos, lo que se trata es de que todos trabajemos de la misma manera, porque se me olvidó algo muy importante. La parte legal está soportada con el protocolo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes en algún momento se hace un estudio y el estudio, desgraciadamente el paciente le sucedió algo, entonces comienzan a revisar. Y vienen y dicen, bueno, ¿qué protocolo utilizó? Muéstrame el protocolo que utilizó. Sí hizo el protocolo de inyección, entonces ellos comienzan a estudiar todo esto para buscar en dónde estuvo la falla, ¿sí? No tanto quién es el culpable, sino dónde estuvo la falla para que no vuelva a suceder. Para eso es que están los protocolos en el marco legal, para que todos lo hagamos de la misma manera y no digan, no, es que yo lo hago así porque a mí me sale así, me queda perfecto. No, todos lo hacemos de la misma manera, ¿ok? Dale. Dale, que eso ya lo vimos, que es el protocolo, las indicaciones y el posicionamiento. Quedamos acá. Sí. Entonces, en el cráneo simple, este es el ejemplo, ¿no? Estamos hablando del protocolo en general. Es la posición, ¿cuál sería? El cúbito supino, ¿cierto? Ya hablamos que podía ser de cúbito lateral, izquierdo, derecho o prono. Todo depende de la condición del paciente. ¿Cómo viene el paciente? ¿Listo? Pero este es, digamos que, lo que regularmente se hace. El cúbito supino entrando primero a la cabeza. ¿Ok? Dale. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? La cefalea, ya lo habíamos dicho, que es la principal, lo que más consultan. La ACV, y ese ACV puede ser hemorrágico o isquémico, ¿cierto? Entonces, si entra la ACV con ventana, están sospechando que sea isquémico. Si es un médico que evalúa bien, entonces dice, está isquémico, pero de todos modos se hace el cráneo simple pues para identificar que no sea hemorrágico. Si es hemorrágico, la ACV en ventana termina ahí, ¿ok? Pero si no es hemorrágico, pues es isquémico, ¿y qué hay que hacer? Un angio, que más adelante lo vamos a ver. El trauma, ¿sí? Paciente que se golpea, la hidrocefalia, que regularmente no se hace, si se encuentra la hidrocefalia, es un hallazgo incidental, ¿sí? Regularmente el médico no dice, el paciente que tiene hidrocefalia, y le manda un cráneo, no, tiene una cefalea, y de la cefalea se descubrió que tenía una hidrocefalia. La detección o evaluación de calcificaciones, entonces esas calcificaciones también, ¿sí? Son un hallazgo que viene por la evaluación de la masa encefálica en general, ¿sí? Mandan a ver qué es lo que se encuentra y encontraron unas calcificaciones que pueden causar movimientos involuntarios. Y el cambio del estado mental, entonces el paciente presentó un cambio de comportamiento, está bien, un momento se irrita por todo, anda de mal genio, o no habla, o se volvió introvertido, entonces se hace el cráneo simple para ver qué se encuentra, ¿ok? Digamos que este cráneo simple es la base de un diagnóstico, ¿sí? De la evaluación. Y de ahí si se hace resonancia, si se hace con contraste, bueno, o si se hace un angio, todo depende de esas cosas. ¿Listo? Y la posición en el cráneo, pues ya la vemos. ¿Listo? Dale. Entonces, siempre que vamos a hacer cualquier estudio, necesitamos hacer un topograma, o scout, o imagen digital, o radiografía de referencia, como la quieran llamar, porque así la encuentran en los diferentes documentos. ¿Listo? Siempre tenemos que tener 2 scouts, ¿vale? ¿Y para qué? Para tener la máxima anchura y la máxima altura, ¿sí? ¿Y evocado a qué? ¿Para qué necesitamos que haga esa medición de máxima altura y de máxima anchura? Para que pueda hacer el control automático de exposición de la máquina. Del miliamperaje. El miliamperaje de la corriente, ¿listo? Exacto, para que él module sencillamente la corriente, ¿ok? El miliamperaje. Entonces, por eso tenemos uno que sería de manera frontal o AP y uno de manera lateral que para medir la altura y la anchura. Con eso el equipo puede modular. Y también utilizamos para programar, ¿sí? Para que en el sitio que nosotros seleccionamos para esa programación, pues
no nos vaya a quedar. Si solo los vientos lo hiciéramos, por ejemplo, en la AP, cuadráramos nuestro cajoncito, no sabemos si de pronto aquí se nos está recortando en altura. Entonces, por eso necesitamos dos imágenes de referencia. Dale. Bueno, ¿qué más se necesitaría para hacer, tener en cuenta y plasmarlo en un protocolo? Ya tenemos los que necesitamos, los dos scouts, la orientación del corte, dónde iniciamos y hacia dónde va ese corte. ¿Listo? Entonces, en un cráneo lo que ustedes colocan, están hablando es si es órbito meatal, ¿sí? Si se tiene en cuenta es la parte de las comisuras. Este cráneo es barrido como si fueran las comisuras, ¿sí? Entonces, desde ¿qué se va a tener de referencia? Si órbito meatal, órbito supraorbitario, o supra o meatal, supraorbitario meatal, ¿sí? O las comisuras. Eso es lo que se va a verificar en esa orientación del corte. ¿Por qué? Porque mire que este no tiene angulación, mientras que el otro sí tendría angulación. O sencillamente, si no tiene angulación, pues están partiendo desde el oído hacia atrás. ¿Vale? La región, ¿qué región van a hacer ese barrido? Entonces van a comenzar ¿desde dónde? Desde la base hasta el vértex, ¿cierto? Base hasta el vértex, o si no, otros colocan desde órbito meatal hasta el vértex. Pero realmente pueden colocar la base, la región la pueden describir ustedes. ¿Dale? El plano del corte. El paciente está de esta manera, está entrando al gantry, ¿cierto? ¿Cuál sería el plano del corte? Axial. ¿Listo? Pero si fuera un puño, yo de pronto puedo decir que es axial, que es coronal, ¿cierto? O que es sagital. ¿Sí? ¿Cómo cambia? Sagital, coronal o axial. Todo depende de la manera en que yo lo coloque. ¿Listo? Por eso ya no hablamos de TAC, sino hablamos de tomografía computarizada, porque ya nos dio la manera de poder esto. Adicional a eso, así lo hagamos axial, nos va a cambiar a coronal o sagital en los MPS, ¿cierto? El kilovoltaje que vamos a utilizar. Entonces, si es un niño, si es un adulto, si es una persona obesa, nos cambia, ¿cierto? Este es el caso de un cráneo. En los adultos, pues, mantenemos una corriente, un kilovoltaje siempre para todos los adultos, ¿sí? A menos que este paciente tenga una displasia ósea o que tenga una patología concerniente ya al hueso, o se sube o se baja. El miliamperaje es modulado, pero cuando hablamos de modulado, tenemos que decirle al equipo hasta dónde necesito que me lo module. Pues pucha, es que acá hace mucho calor, ¿no? He bajado 10 kilos desde que estoy acá. Entonces, cuando yo le digo al miliamperaje que sea modulado, le tengo que dar un rango. Un rango. Entonces le estoy diciendo que si acá, ¿cuánto necesito yo acá? ¿Cuánto se les ocurre que necesita de miliamperaje ahí? 60. ¿Y cuánto necesitaría de miliamperaje acá? O sea, que lo proporcional, a ver. 190. 90, está como ahí. No sé. 110. Bueno, digamos que 110. Realmente se necesitarían ahí 250 mínimo, ¿listo? Porque es que el peñasco tiene una conformación ósea densa, más la tabla ósea pues más densa, entonces por eso se duplica casi. Entonces, ¿60 hasta cuánto? ¿Hasta? 150. ¿Listo? Ese es el rango del miliamperaje. Eso es lo que ustedes encuentran en su protocolo. ¿Sí? O sea, ustedes no le están diciendo el miliamperaje, 60. ¿Por qué? Porque estamos hablando de modulación. ¿Dónde encuentran ese miliamperaje que le colocan 50? Los equipos que están por debajo de 16 detectores manejan un solo, no modula, sino es la corriente que ustedes le coloquen a ese estudio. ¿Listo? Dale.
El campo de visión es el campo de interés, ¿cierto? Habíamos dicho que eso era el filoview. El campo de interés. Pero ese campo de interés, cuando nosotros vamos a programar, nos sale un cajón. Lo vimos aquí y lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo. Y el cajoncito, pues, que abarca, ¿cierto? Hasta acá. Ese cajoncito, él automáticamente, cuando ustedes hacen eso, el equipo sencillamente toma la medida del cajón, ¿sí? Entonces, si dicen, si de aquí hasta aquí hay 20 y de aquí hasta acá hay 20, entonces centímetros, ¿sí? Lo puedo volver a milímetros. Entonces, el campo de visión es sencillamente ese cajoncito. Pero regularmente, cuando ustedes miran el protocolo, hay un número de referencia. Les colocan 22, 26, 25, no, regularmente colocan máximo 25 centímetros, ¿sí? Porque esa es la medida estándar de los cráneos de las personas, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿y en el kilovoltaje qué es eso? Entonces, el kilovoltaje ustedes dicen, es para adultos. ¿Cuánto le coloco a un adulto? Tengo 80, 100, 120 y 140. Esos son los rangos que les dan los equipos regularmente. 100. 100. 100 kilovoltios. Bueno, bien. ¿El plano de corte? Axial. ¿Listo? Bueno, lo vamos a adquirir axial. ¿La región? Base hasta cortes. Vórtex. De la base. De la base hasta el vértex. Listo. Base, raya, vértex. ¿Listo? Orientación del corte. Órbito meatal. ¿Y topogramas? ¿Cuáles? Raya lateral. Bien, vamos bien, ¿cierto? Ya están haciendo su protocolo. ¿Sí? Perfecto. Dale. Grosor de corte. ¿Cuál sería el grosor de corte para un cráneo? ¿Qué se les ocurre? Ese es 3 por 3. Podría ser de Por 3 lo por que 3. no se pierde ningún detalle de todo el cráneo. Listo, ok. Y ese 3 por 3 aplica para todos los estudios, ¿ok? Para todos, ¿sí? O sea, si en algún momento olviden cómo la 3 por 3, ¿por qué? Porque es que si ustedes hacen la iteración, el 3 por 3 les respeta hasta 0.6, ¿sí? Hagan la cuenta, devuélvanse, ¿cierto? 2.5, 1.25, 0.6, ¿cierto? Alcanza. Entonces, van a obtener. Pero, el cráneo, pues para evitar dosis, porque el cráneo por el hueso es uno de los que tiene dosis alta, se hace de 5 cada 5 en muchas instituciones. ¿Listo? 5 cada 5. ¿Ok? Y la información en la iteración no se pierde. Bueno, filtro, bueno, entonces grosor de corte, dejémoslo 5 cada 5. Puede ser de 3 cada 3, como les digo, depende de la institución. Y depende de la institución, cuando ustedes vayan a su examen y les coloquen grosor del corte y les coloquen, porque lo he visto, colocan 5, les dicen mal. Y dicen, pero ¿qué equipo? Discúlpame, es que fallé en una cosa, la pregunta no me dice qué equipo estoy utilizando. ¿Sí? ¿Se acuerdan del depende? Cuando ustedes quieren salir, depende. ¿Qué equipo estoy utilizando? Ya, no es que acá tenemos uno de 12, de 16 detectores. Ah, bueno. Pues entonces ahí sí me toca hacerlo de 3 cada 3 porque no tiene iteración. ¿Sí? Es de 32. Pero es que hay algunos de 32 que sí tienen iteración. Es de 64, no, entonces sí. Me da pena con usted. 5 milímetros lo voy a meter ahí. ¿Y por qué? Porque es que ese equipo tiene iteración. Yo para aquí radio al paciente. ¿Sí? Entonces 5 se puede dejar. ¿Sí? Que depende. Bueno. Filtro de reconstrucción. En un cráneo, ¿qué necesitamos ver? Depende. Pero siempre hay que ver las estructuras que... Sí, tenemos que ver la anatomía en que... Por ahí dijeron una.
Vascular. La vascular, o sea, y la vascular si hablamos en la parte de densidad, ¿qué sería? Una estructura que ¿De quién? de tejido Blando. blando. ¿Y qué otra estructura tendríamos que ver? Hueso. Hueso, ¿cierto? Pero, ¿se acuerdan cuando veíamos los filtros que no podemos irnos ni a hueso ni a blando exageradamente? Tenemos un filtro que es ¿El interactivo? estándar, Ok. ¿sí? Estándar. Entonces, en este filtro de reconstrucción, muchos de los protocolos dicen estándar en lo que es la adquisición, pero especifican que se va a hacer en hueso y en tejido blando, ¿sí? Se adquieren estándar para que se puedan hacer después las modificaciones en las reformas, ¿ok? Entonces, en este filtro de reconstrucción, sencillamente va a aparecer eso, o puede ser predeterminado. ¿Qué quiere ser predeterminado? Que yo le digo al equipo, adquiérame en estándar y él me va a reconstruir en hueso y en tejido blando. Automáticamente lo va a mostrar así, no me va a mostrar como tal el estándar, sino las dos opciones. ¿Listo? Bueno, dale. El modo de adquisición. ¿Cuál sería el modo de adquisición? Estamos viendo, esto ya escogemos los conceptos, ya los vamos a aplicar. ¿Cuál sería ese modo de adquisición? No, ese sería Modo de adquisición. el modo de adquisición. O sea, ¿recuerdan cuando acostamos al pacientico allá, lo comenzamos y el equipo puede hacer solamente esto o puede hacer esto? Lo que tú decías de los grados. Sopla. Entonces, 30, no, lo que estamos nos hablando decías. de si hace solamente un giro y se desplaza, ¿cómo se llamaría? No, es helicoidal, solapado. Helicoidal, solapado y el otro Secuencial. Exacto, eso es un modo de adquisición. Entonces yo acá le puedo colocar, si lo voy a hacer secuencial, si lo voy a hacer helical o lo voy a hacer solapado. ¿Listo? ¿Cuál sería acá? Regularmente aparece helical, ¿sí? Helical. Pero que en otros equipos, especialmente los que no sean multi, o sea, los que no lleguen por encima de 32, van a encontrar que dice secuencial, ¿sí? Ellos se desplazan. ¿Por qué? Porque es que mejora la resolución, irradia menos. Son equipos que como no se les puede modular la corriente, pues por eso les dejan secuencial, para que no se irradie tanto el paciente. Pero ya los que son por encima de 32, se puede dejar la adquisición toda helical. ¿Listo? ¿En qué caso utilizarían entonces el traslapado? Exactamente. Esa sería una opción. Cuando haya contraste. Cuando haya medio de contraste, porque es que necesitamos que la información no se nos vaya a perder nada. ¿Qué otra? Si hay un trauma que necesitan ustedes hacer, por ejemplo, que el médico diga, es que necesito pasar la cirugía después, dentro de un mes, pero fue un trauma de una rodilla, digamos. ¿Qué le proporcionarían ustedes al médico? Claro que lo tienen que solicitar. ¿Qué le proporcionarían al médico como herramienta para esa cirugía? Sí, todo eso le están proporcionando información, pero hay una especial. Cuando hay cirugía, ¿sí? Usted le puede mostrar una imagen volumétrica o 3D para que él pueda hacer su planeación de cirugía. Entonces, esa sería la adquisición solapada. ¿Listo? Listo, dale. Entonces, aquí está. Bueno, ¿claros ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué sucede con esos protocolos?
Todo el mundo dice, pero dígame los protocolos, es que usted no dice los protocolos. Pues que ¿Y es cómo vamos a dependiendo hacer del, los protocolos? es dependiendo del paciente, Todo depende. la indicación. Exacto. Pero resulta que los protocolos, todo el mundo dice, no, pues los protocolos están en todas las instituciones, Son es diferentes. obligatorio, es una norma tener un libro impreso de protocolos para que el tecnólogo lo consulte y para que se puedan guiar las personas que hagan el control de calidad. Entonces ustedes siempre van a encontrar al ladito del equipo de tomografía el libro de protocolos. ¿Cómo se hace? ¿Listo? Adicional a eso, los protocolos se arman con el radiólogo, se arman los tecnólogos, instalan el equipo y se reúnen todos los tecnólogos, radiólogos. Entonces el neuroradiólogo dice, los cráneos yo necesito que me los hagan de 5 cada 5, ¿no? En realidad, o va a decir el otro, no, hágamelo de 3 cada 3 y necesito que me hagan las reconstrucciones sagital coronal y a todos me les van a hacer reconstrucción tridimensional, ¿sí? Ahí es cuando se comienzan a armar esos protocolos. Por eso el protocolo como tal varía del sitio donde ustedes vayan a hacer sus prácticas, donde vayan a trabajar. ¿Listo? Dense cuenta que aquí habíamos dicho que 250, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si llega un paciente con una displasia ósea o que tenga... Hay regiones del país que el hueso es más denso por la alimentación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen el estudio, ese cráneo regularmente es ruidoso. Entonces, se puede ampliar el rango. No sucede nada. Ustedes le pueden colocar acá 400. No sucede nada. ¿Por qué? Porque es que la máquina está sensando dónde va a utilizar diferentes voltajes, miliamperajes, ¿sí? Entonces va a medir de esa manera, o sea, no hay problema. O sea, que nada más necesitaba 60, ella no va a decir, como me colocó 350, pues yo le voy a poner más, no. Utilizar los 60 que necesitaba acá. Y si acá necesitaba 250, pues solo los 250 que necesita ahí. No lo va a subir más, ¿listo? Pero se amplía un poquito el rango, es para evitar esos casos en donde el paciente pueda llegar y, como no sabemos, nos salga ruidosa y no tengamos que irradiar nuevamente, ¿ok? Entonces el rango se amplió. El campo de visión, pues, dense cuenta que aparece 22, pero como realmente yo no lo voy a modificar. Si llegan a un equipo que no tiene Scout View, sino van a encontrar equipos, especialmente en las regiones más remotas, que son equipos convencionales. Solamente hacen un Scout View, el lateral, nada más. Entonces, hacen el cajón, ¿cierto? Y cuando van a programar, les pide exactamente el field of view, el tamaño del field of view, ¿sí? Cuando ustedes hacen el cajón, tienen que mirar que en la parte, cuando están haciendo ese cajón, la programación aparece el tamaño de ese cajón para que ustedes lo agreguen. Es que antes la cuestión era un poco más, ¿sí? Porque todo le tocaba a uno ingresarlo. Hoy en día no, él automáticamente va colocando todo. ¿Listo? Bueno, y acá den cuenta que acá dice predeterminado parénquima y hueso, ¿sí? Y helical también, o sea, estuvimos bien en todo, ¿cierto? ¿Fácil hacer un protocolo? ¿O difícil? Profesor, ¿cuánto es la colimación que se evaluó? ¿El factor de qué? La colimación que Sí, también yo. La colimación, Factor es. Este factor de colimación aparece en algunos protocolos en las instituciones, pero realmente lo que está diciendo es que el equipo tiene 64 detectores y que el corte fino es de 0.664, ¿sí? 0.64 milímetros. ¿Para qué lo utiliza? Para que no, sepan que se pueden hacer reconstrucciones por debajo de 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, ¿cómo saben cuál es el mínimo corte del equipo? Tomen el número de detectores y lo dividen por 100. Entonces ahí les da. ¿Listo? Y por ejemplo, si es de 80, ¿cuál sería? 0.8. Y así sucesivamente. ¿Listo? Dale. Bueno, en las reconstrucciones siempre
siempre tenemos que mostrar 3 reconstrucciones. La adquisición, ¿cierto? Y dependiendo de esa adquisición, pues sacamos las otras reconstrucciones o reforma. Si yo hice un puño de esta manera, si lo adquirí en coronal, ¿qué me tocaría después hacer en reforma? ¿Qué reconstrucciones? Axial y sagital. Exactamente, eso es. Pues como lo adquirimos en axial, pues vamos a hacer sagitales y coronales. Ustedes pueden hacerlo así, de esta manera. Pero recuerden que este no es un verdadero coronal. ¿Listo? Este no es un verdadero coronal. Muchos sitios lo hacen así. Pero si el médico les dice, necesito que me haga verdaderos coronales, dale. Entonces, buscan una imagen axial. ¿Vale? Les digo cuando la pares. Ahí para acá. Eso. Entonces buscan, ubican el tallo, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Completamente paralelos. ¿Ok? Van a ir esos cortes coronales. Esos son los verdaderos. ¿Sí? ¿Claro? En el sagital sí no hay inconveniente. Desde que pase por la mitad del lado del cerebro, listo, no hay problema. Pero el coronal, ustedes lo pueden presentar de esta manera y lo pueden presentar de esta manera. Ya siendo infinito, verdaderos. Los neuros regularmente, los neuroradiólogos, exigen cortes, las reconstrucciones sean verdaderas. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos ahí? ¿Claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. ¿Bien ahí? Bien. Listo. Bueno, dale. Y eso sería pues la manera en que se corta un coronal, que no es verdadero. Siempre tratando de que sea simétrico, ¿ok? Ustedes cuadran sus cortes, ya lo hicimos en el visualizador, cuadran sus cortes de tal manera que quede simétrico. Todo lo que muestren se tiene que ver en ambos lados, a menos que haya una patología, ¿sí? Si no está simétrico y ustedes lo cuadraron simétrico, hay una patología. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Eso es lo importante y que el radiólogo, pues, valora mucho de que le entreguen esas imágenes porque es más fácil para él la lectura. ¿Listo? ¿Dale? Lo mismo, entonces, como habíamos dicho que hay que presentarlo en tejido blando, también hay que presentarlo en hueso. Entonces, también hay que hacer reconstrucciones de hueso. ¿Dale? Sagitales. Y coronales. Dale coronal. ¿Sí? Simetría. No se me olviden, la simetría es importante. Entonces, ¿cuántas series tendríamos que mandar al médico? ¿Se acuerdan de las series? O sea, lo que nosotros hicimos, ¿qué le tenemos que mandar al médico? Enviar. ¿Qué le tenemos que enviar? ¿Cuál? O sea, axial, sagital y coronal. 3 de tejido blando, ¿listo? 3 de tejido blando. 3 de hueso. 3 de hueso. ¿Cierto? Y si pide ¿Y cuál otra? reconstrucción, si la requiere, o sea, si la pide, Si si la la piden. Listo, eso es opcional. Las 3D opcional, ¿listo? ¿Qué faltaría? La planeación. La planeación, ¿con qué la hacemos? Con los scouts. Exactamente, con los Scout. Scout View. Entonces hay que mandar los 2 Scouts, ¿cierto? Listo. ¿Sí? Entonces tendríamos hasta aquí y si es necesario este. Lo contrario no. ¿Ok? Siempre hay que mandar esto. Ok. Y adicional a eso, ¿qué hay que hacer? Enviar la dosis del paciente. ¿Cuánto fue la dosis equivalente de ese paciente? Entonces aquí viene un cuadrito y nos dice que se le hizo al paciente, mete todos estos valores y dice total de DNP tal. ¿Cierto? Entonces siempre se envía. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. Bueno. Dale. Entonces esta sería la adquisición axial
siempre se mandan en axial y coronal, ¿cierto? Y pues para que él pueda hacer su valoración. Los médicos leen a veces en 2 pantallas y montan el blando y el hueso simultáneos. Entonces, esas reconstrucciones, el equipo nos permite hacer las 2 reconstrucciones simultáneas. O sea, tomar aquí estas 2, las monto yo como tecnólogo y le digo, bueno, hágame una sagital y lo que yo estoy colocando exactamente acá, me van a quedar acá, igualito. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, está quedando exactamente la reconstrucción, tanto en blando como en hueso, igualita. ¿Sí? Que si las hiciera por separado, si yo hiciera acá esta y después pasara, hiciera esto. No, lo que, hagan de cuenta que si yo estoy rayando en este momento acá, allá también está apareciendo la línea simultánea. ¿Sí? Entonces, esa es una opción que les brinda el equipo, para que les quede simétrico y el médico pueda ver que efectivamente lo que yo estoy viendo acá se está reflejando allá. ¿Listo? Listo. Bueno. Dale. Tengo una pregunta. Dale. Para sacar la de hueso y la de vascular, ¿es eso como programa yo el equipo ahí para que saque? No, porque el equipo mira, te está mandando la de hueso y la de tejido ¿Solito lo blando. hace? ¿Cómo? ¿Solito lo hace? Él solito lo hace. El solito. Él es ¿Sí? inteligente. Dale, ahora ponlo a correr. Entonces tú me dices, es que quiero ver lo vascular. Bueno, si tuviera aquí contraste, pues acá estaríamos viendo la cerebral media. ¿Sí? Y algo, ahí se vio algo vascular, mira, ahorita se vio algo vascular. Pero como es tejido blando, nos va a mostrar todo lo que es tejido blando. Y la otra está mostrando todo lo que tiene unidades Honsfield por encima de 100. Está mostrando allá. ¿Sí? Creo que no. Es que creo que Vanessa pregunta es la adquisición inicial. O sea, él toma una adquisición inicial y a partir de él hace las 2 reconstrucciones o él de una vez lanza esas 2 imágenes. Él lo toma, él lo va A ver, haciendo y... Él adquiere. La Él adquiere. una imagen inicial, sí. ¿Sí? Él hizo esto. Yo le programé y él hizo esto. ¿Sí? Él me muestra una adquisición axial y inmediatamente me va a reconstruir una de hueso. Sí. Sin yo decir. Porque Que cuando se yo ve. programé, ¿se acuerdan que yo les decía, aparecen los cuadritos que decía aquí? De tejido blando, adquisición, tejido blando fino, hueso adquisición y hueso fino, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la simulación. Entonces, cuando yo le digo que los activa, estoy activando esas reconstrucciones post proceso. O sea, yo hago mi estudio de esta manera y él comienza a reconstruirme en blandos, en hueso, igualito, y en finos me comienza a hacer la retrospectiva, utilizando la iteración. La iteración es lo que quedó en medio de estos 2 cortes, ¿cierto? La información que quedó en medio de estos 2 cortes, él me la puede utilizar y volver mucho más fino este cráneo que tengo acá. Acá tengo 36 imágenes, entonces él me puede volver esto a 150, 180. ¿Sí? O Porque sea, fue todo todo depende es de la configuración inicial que se le da al equipo. La programación. O sea, si uno no le da los botones de No opción, te lo hace. no lo va a hacer. Ajá, Ok. exacto. No lo hace. Lo que pasa es que cuando ustedes cogen los protocolos, ¿sí? El protocolo ya lo crea uno de que automáticamente lo vaya haciendo. Sí, ya está. Sin necesidad de yo activarlo. ¿Sí? Entonces yo digo, yo terminé mi estudio y como ya lo tenía activado, yo no le dije, hágame este, sino ya me comenzó a aparecer todo, porque ya lo Los conozco. aplicacionistas dejan eso listo. Exactamente, está listo ya, no hay más. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Bueno, entonces en la adquisición, pues, a los que algún día, lo traigo porque ya me ha sucedido como 3 veces que me han llamado los chicos cuando se van, por ejemplo, a trabajar a uno que se fue por allá a Caquetá, tuvo que trabajar un convencional y en el convencional les pregunta la perspectiva, entonces dice, perspectiva del estudio. Perspectiva es la manera en que yo lo miro, si lo miro por acá o lo miro por acá. Cambia.
Entonces, cuando eso suceda, que ya no lo hacen estos equipos, pues están hablando es de la manera en cómo yo quiero que me muestre la imagen, si me la muestra así o me la muestra por acá. ¿Sí? Eso sería- ¿cómo? ¿Perspectiva superior o inferior? No, exactamente, la perspectiva. Está hablando inferior, superior. Muy bien, exactamente. ¿Listo? Bueno, dale. Ok, vamos a hacer primero. Anatomía de cráneo. Pues ya está leyendo. No miremos esto ahorita. Miramos ahora la otra manera de hacer otro estudio de cráneo. Miremos todos los estudios y después nos metemos Qué en la- calor, ¿cierto? Y da mucho sueño. Sí, eso. Las desventajas. Esto lo dejamos para cuando usted le eche una revista del cráneo. Dale. Vamos a ver el video ahí. ¿No se escucha, no? No se escucha. Bueno, lo que se está acomodando el paciente, les estoy explicando que tengan en cuenta las luces. Acá hay una luz externa y hay una luz interna. Sí, la interna, en este momento la está mostrando, que está aquí, miren, la interna. La interna es dentro del gantry y la externa la que está afuera del gantry. Y se hace sencillamente, se creó eso porque les conté que antes le tocaba a uno meterse dentro del gantry para acomodar el paciente y era incómodo. Entonces ahora es más fácil acomodarlo afuera y listo. Para que el paciente no quede extendido, se coloca una cuñita debajo de la cabeza y eso le ayuda a flejar. Lo que pasa es que acuérdense que él tiene un problema De columna, sí. que está la cuña. Entonces ayuda a que fleje. Si ustedes dejan bien flejado al paciente, pues no tienen que utilizar angulación. Y al no utilizar angulación, la dosis baja. Eso lo decía en el documento, ¿se acuerdan? Listo. Entonces, quedar bien, mira, ahí queda, a pesar de que tiene su limitación, pues ahí está quedando. Des en cuenta que estoy centrando por encima de la oreja, ¿cierto? O sea, des en cuenta lo que yo estoy centrando, el cráneo como tal, la estructura que voy a barrer es esta, entonces tiene que quedar en la mitad. Para que me llegue acá al isocentro del equipo, ¿sí? Esta estructura va a entrar y va a quedar en todo el centro de esta dora. Eso se llama el isocentro. ¿Sí? Acuérdense lo que estoy recordando. Entonces, si queda bien centrado, pues la imagen va a ser óptima, porque la radiación va a ser completamente homogénea. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy explicando? Mira, como estaba la luz de afuera, el rango que nos da de distancia es 241. Yo utilicé el bombo Tojit, la luz externa, entonces le oprimo luz externa y él automáticamente me coloca la distancia que quedó. Cuando está, ya yo llego a decirle al equipo inicie, él dice mover mesa y lo que está explicando ahí es eso. ¿A dónde va a llegar? Al punto 0. Miren, le tengo que llegar a 0, que es este punto que yo había cuadrado acá. 16, 9, sí. Llega ahí, un poquito. Mira, ¿tiene que ser el mismo? Porque yo lo ubiqué acá afuera con el externo y ahora estamos con el interno. ¿Sí? Que es el 0. Todos los estudios van a iniciar acá adentro. Donde está, mira, aquí está el tubo, va a pasar el tubo a girar por acá. Esa es la ranura donde se gira. Después de que ya está acomodado el paciente, lo puse en el centro, yo voy, selecciono en el RIS, ¿cierto? ¿Qué paciente se trata? Cuando ya verifico el nombre, el estudio, listo, los datos que necesito consultar en la historia, todo esto, está aquí en el RIS, le doy a aceptar y él me va a pasar la información al equipo. El RIS es ajeno, digamos que no quiere decir que automáticamente pasa toda la información, sino que yo le tengo que decir que me la pase. ¿Ok? Únicamente el paciente que se va a realizar. Cuando esa información ya pasó al equipo, pues yo vengo y selecciono que voy a hacer un nuevo paciente.
¿Sí? Ahí le digo seleccionar nuevo paciente y ahí me habilita sencillamente todo lo que es la información demográfica del paciente para que yo le ingrese manual o para ir con listado de pacientes y puedo seleccionar ahí la información para que quede junta. ¿Listo? Por ejemplo, ahí ya nuevo paciente, ya le digo ahora el listado de pacientes y me aparece el paciente que voy a realizar. Es el único, porque era el único pendiente que estaba allí. Entonces pasa la información acá. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando ustedes activan el paciente y el paciente no se pudo realizar? Me toca ir al RIS y decirle, paciente no se puede realizar porque no permitió que hiciera el estudio, no colaboró, es un niño que no se durmió y aquí me queda el estudio de esta manera. Por eso hay que tener cuidado, porque si usted no hace la nota, es como si ya se hubiera hecho el estudio. Mira, el estudio quedó ahí. ¿Sí? En el listado de los estudios. Aquí está el listado de los estudios que ya realmente se hicieron. ¿Sí? Él va agregando todo lo que ustedes van cogiendo y lo agregan. ¿Bien ahí? Listo. Ahí. Bueno, entonces ahora el cráneo simple de los niños, ¿cierto? Ya vimos el de adultos, ahora el de los niños. La posición, la misma, de cúbito supino. Hay que tener en cuenta el tamaño del niño. Recuerden que el tamaño del niño, ¿cómo lo hacemos? Con el peso, ¿cierto? Entonces, las indicaciones más frecuentes, la cefalea. ¿Sí? Los niños cuando inician su edad escolar es cuando más se presentan cefaleas. El trauma es otro de los que también un porcentaje muy alto. La alteración del perímetro cefálico se presenta en los primeros años de vida, hasta los 3 años. Y los problemas de aprendizaje, que está prácticamente vinculada a esta. ¿Sí? Estos dos están vinculados. Esos problemas de aprendizaje pueden ir sencillamente de que el niño no rinde y hacen a ver si hay alguna alteración presente ya que esté causando ese bajo rendimiento. Siempre a los niños menores de 5 años hay que medir el perímetro cefálico. En algunas instituciones lo hacen por debajo de 3 años. ¿Sí? Siempre hay que medirlo. ¿Para qué? Para mirar si el desarrollo es correcto o no es correcto. Y de igual manera que hace el médico radiólogo, pues coteja. Si ese tamaño sí corresponde a la edad. Bueno, dale. Devuélvelo. Siempre tengan presente que los menores de edad deben estar acompañados de su familiar. Menor de edad va hasta 18 años no cumplidos. ¿Listo? Es un menor de edad. ¿Por qué? Si ustedes dejan que entre, que muchos llegan solitos, ¿cuántos años tienen? 17 y 11 meses. Lo acomodan, lo acuestan, por decir algo. Una niña, si usted es un tecnólogo, le coge la cara y la mueve para acá, para allá. La niña puede interpretar más las cosas. ¿Listo? Ojo, que esa es una de las cosas donde más se peca. ¿Listo? Los niños, entonces, siempre tratemos de proteger a todos los pacientes, hay que protegerlos, pero en especial a los niños. Tengan en cuenta que hay que colocarles sus protecciones. Dice la última bibliografía, dice, ya no es necesario, ya la radiación dispersa es muy baja, pero el documento no dice, no la hay. Es diferente a que me diga, no la hay, a que es muy baja. ¿Sí? Entonces, yo como actúo como si fuera mi hijo. Si es mi hijo, no póngamele delantales, porque usted me está diciendo es muy baja, pero ¿cuánto puede recibir? Póngamelo. ¿Listo? Sí. Entonces protéjalo, siempre protéjanos. Dale. Hay una consulta. La hidrocefalia pues es más típica en recién nacidos, ¿no? Eso es por transcontanular, ¿no? Por ecografía. Se podría valorar, sí. ¿Se hacen controles de TAC para la hidrocefalia en menores? En los menores casi no. ¿No? No, se hace más ultrasonido, sí. Okay. Bueno, entonces, dense cuenta
que aquí y en el anterior también estaba, era que el tubo no va a estar acá arriba, sino va a estar. ¿Y para qué lo hacemos? Cristalino. El cristalino, exacto. Listo. La lateral siempre lateral. ¿Listo? La orientación del corte es la misma, orbitomedial. ¿Listo? La región, la base hasta el vértex, lo mismo. El plano es el mismo, axial, pero el kilovoltaje baja. ¿Sí? A 80. Si el equipo le permitiera no bajar, que los últimos equipos llegan a 60 kilovoltios, pues lleguen a 60 dependiendo si él es un bebé. Es que el problema es que acá si es un neonato, aquí voy a meterle 80 y el neonato no da los 80, o sea, mucho más bajo. Entonces, pues ese es el gran inconveniente. El MAS depende, porque es que esto, cuando ustedes abren el protocolo, les aparecen los pesos. Entonces, si es un bebé que dice de 1000 a 1500, este valor del miliamperaje sí baja rotundo, puede llegar de 20 a 100, ¿sí? Porque se asume que el cráneo, el perímetro cefálico de un bebecito así de pequeñito, 8, 10, muy pequeñito. Entonces, él automáticamente asigna ese miliamperaje. El campo de visión, pues ya saben que es el cajoncito, pero va dependiendo del tamaño del bebé, ¿sí? Y acá se habla de 18, un niño de 1,5, pero esto baja, o sea, este valor baja realmente. La colimación, lo que ya les dije, la retrospectiva, pero el grosor del corte, miren, de 2 milímetros a 3 milímetros, o sea, ya no hablamos de 5. Eso. ¿Por qué? Porque es que las estructuras que están en ellos son más pequeñas, ¿sí? Y más si es un neonato, pues no lo pueden hacer de 5 porque simplemente un barrido, 5 cortes le salen, cranicito chiquitico. Entonces, por eso va de 2 cada 2, ¿ok? No vayan a hacer nunca de 1 cada uno que les va a ir muchísimo. De 2.5 incluso se puede hacer. Ya el que ya son más grandecitos de 3, ¿ok? Y lo mismo, parénquima y hueso, y en modo adquisición hélica. En algunos sitios les gustaba hacerlo secuencial, pero ¿qué sucede? Hay que hacerlo lo más rápido posible, pues si el niño está sedado o simplemente está con deprivación de sueño, pues para que no se despierte y se pueda hacer. Entonces es necesario hacerlo en hélica. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con los niños que les mandan? Dale. Cuando les mandan por perímetro cefálico aumentado, obligatorio hay que hacer una 3D, así no la piden. ¿Listo? Así no la pide el médico, siempre se debe hacer una 3D para poder hacer la valoración volumétrica completa. Listo, entonces, miremos. Miren las estructuras cómo cambian. Miren los bebés, esos ojazos que tienen, esos oídos, ¿sí? ¿Y qué les falta? Miren la imagen, a ver. Ahora mírenla allá. ¿Qué falta a los bebés? ¿Qué les falta? Que no han desarrollado. Ese es un bebé de 6 meses. Ven allá y ven acá. Los tiene todavía. Sí. ¿Pero qué les falta? Devuélvelo un poquito otra vez, vuelve a iniciarlo. Miren especialmente el hueso. ¿Qué tenemos regularmente aquí? Bueno, ahí están las estrellas mastoideas, miren acá arriba y miren acá. ¿Qué les faltaría a los bebés? Ahí que no han desarrollado, sino hasta los 3 años se desarrollan. Los senos paranasales están incompletos, solamente está el etmoidal. No se desarrollan sino hasta los 3 años terminan de desarrollarse. Entonces es absurdo que manden una tomografía a un niño de 2 años, que las mandan de senos paranasales porque tiene sinusitis a repetición. Y es porque sencillamente el niño pues le sale secreción por la nariz,
¿sí? Pero es que esa secreción viene que aquí está la adenoides, devuélvelo si quieres. Acá está la adenoides, ¿cierto? Y esa adenoides, si se llega a crecer, obstruye y comienza a roncar y produce esa secreción que viene a eliminarla. Entonces no es que tenga la sinusitis, porque mira, a los santos maxilares apenas están iniciando, ¿sí? Entonces, pues acumulación como tal no hay. Lo que pasa es que esa secreción, como no tiene que por dónde salir, muchas veces sale por la nariz y se va hacia el oído. Es la comunicación aquí con las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio. con las trompas de Eustaquio, perdón. Las trompas de Eustaquio, ¿ok? Las trompas de Eustaquio. ¿Listo? Dale. Mira acá se ve la... Dale. A esto. Ahí, mira aquí. Se ve perfecto. ¿Listo? Entonces, lo que le estaba mostrando, los ojos grandotes y los oídos grandotes, porque resulta que nosotros nacemos y prácticamente lo que es el globo ocular y lo que son el oído como tal, ese tamaño se conserva, crece pero unas pocas milímetros apenas, conserva hasta que llegamos a la edad adulta. ¿Sí? Entonces por eso que los niños son ojoncitos y el oído es tan amplio. ¿Listo? Dale. Las reconstrucciones entonces se hace lo mismo en los 3 planos, ¿ok? Y se pueden hacer de 3 cada 3, siempre y cuando el niño no sea un neonático. Si es un neonato, pues hay que hacerlo de 2 cada 2. ¿Listo? Listo. Y no hay problema. ¿Qué sucede cuando hay una craniosynestosis? Un cierre prematuro de fontanelas. El médico, el neuroradiólogo, regularmente pide una reconstrucción en MIP de 1 cada 1, o que le hagan una reconstrucción en MIP de 1 cada 10, 1 cada 1 o 1 cada 10. ¿Para qué? Para ver esa conformación ósea, si realmente sí se cerró o no se desarrolló o se cerró prematuramente. ¿Listo? De 1 cada 10 o 1 cada 1. O sea, la deja bien fina. ¿Para qué patología? Para craniosynestosis, cierre prematuro de fontanelas. Entonces, acá está, se han realizado multiplanas. ¿Listo? Entonces, lo que hacen, un MIP. Un MIP. ¿Ok? Un MIP. Esa es la manera en que se utiliza el MIP también. ¿Listo? ¿Y para ver qué? Mira aquí, las fontanelas. Ponlo a correr. Las fontanelas se pueden ver. Dale en la otra también. Bueno, más ahí. Dale. Miren acá. Sí, está la anterior. Está la anterior. En un corte coronal. El seno sagital superior, como se ve perfecto ahí. Grande. Y allá va a llegar la parte de atrás, allá se puede apreciar, pero acá, ponle cuidado que acá se abre, acá sí se ve. ¿Listo? Ustedes la pueden, la posterior, la pueden valorar. ¿Listo? ¿Dale? Bueno, ahí para eso es esta ventana. Entonces, para esta ventana, ustedes van a ver esto, miren esto que se ve aquí, que no es parejo, realmente es donde se realiza la renovación del líquido cefalorraquídeo. Por esa razón parece que estuviera desgastado el hueso, pero no es realmente, es que se parece. Ahí están las fontanelas posteriores, ¿sí se dan cuenta? Listo. Dale, y ahí viene la reconstrucción. Dale la otra. Dale otra vez para que pase a la otra diapositiva. Entonces, lo que les decía, siempre hay que realizar la reconstrucción tridimensional. Cuando sea por perímetro aumentado o por craniosynestosis, hay que hacer esa reconstrucción tridimensional para poder valorar esto, ¿sí? Las fisuras, para poder valorar las fontanelas, para poder valorar que realmente, por ejemplo, este bebé, la fisura metópica ya está fusionada, ¿sí? Entonces, eso es lo que se valora. ¿Listo? Y siempre los 3D se hace girar en angulación, teniendo en cuenta el plano vertical, ¿cierto? De derecha a izquierda, y el horizontal de superior a inferior.
¿Listo? Se lo ponen a girar así. Dale, que creo que ahí está. Tienen la 3D, entonces lo ponen a girar de esta manera en el vertical, ¿cierto? Y en el horizontal lo van a girar de esta manera. ¿Ok? Ok. Esas son las básicas. A menos que el médico le diga, póngamelo a girar en 45 grados, en 90, él les dice cuántos grados necesita. ¿Listo? Dale. No está, no lo puse a girar, te estabas explicándola por qué los manda. Listo, dale. Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Bien? Bien. ¿Claros los protocolos? Ustedes pueden buscar los protocolos en internet y les van a aparecer muchos protocolos. Y los van a compararlos y todos son diferentes. Porque es dependiendo la casa también, la casa comercial, Exactamente. del equipo. El equipo que van a utilizar, la institución, Ajá. etc. Entonces, decir como tal, ustedes están aprendiendo aquí un protocolo, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y de pronto que lleguen y dicen, sí, miren que allá en tal institución, la persona nos dijo sí, pero lo cambian, varía. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa con el cráneo con contraste? El cráneo con contraste, ya las indicaciones son más empáticas, ya más enfocadas a que a cefaleas que ya se estudiaron y que dijeron no, el simple no arrojó nada, ahora lo vamos a hacer con contraste. Y lo vamos a hacer con contraste, ¿por qué? Porque resulta que el paciente es claustrofóbico o no me gusta que me hagan resonancia. No soy claustrofóbico, pero no quiero que me hagan resonancia. Inyécteme contraste. ¿Sí? Entonces, son los pacientes que regularmente no pueden ingresar al resonador. Porque este tipo de estudios, hasta acá, o sea, lo que son tumores y cefaleas, van a esa resonancia. Es más sensible, se puede hacer una mejor valoración. ¿Qué pasa con el ACV? El ACV es un estudio que se necesita ya. Necesito definir conducta. Entonces, inyecte contraste antes de pasar a la resonancia. Ya cuando no se dio, si el equipo no es de última tecnología, porque los últimos equipos hacen mapas, entonces ya no se necesita la resonancia. Nos muestra exactamente lo que hace la resonancia, nos lo muestra la tomografía. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que estos estudios realmente se hacen es cuando ya los manda el neurólogo, los mandó. ¿Por qué? Porque es que yo necesito verlo en tomografía con contraste, no necesito la resonancia. Pero si un médico general o esto manda una tomografía de contraste y al paciente no le han hecho ni el simple, porque tiene una cefalea, no es justificado. ¿Ok? No es justificado. Pero igual toca hacer. No, se puede, pues depende de la institución. ¿Sí? Todo depende de la institución de los que manejan. Si la Porque, pues si usted habla de criterio que uno puede decir no, pero pues ya en temas legales. Porque si si es de consulta externa y viene ordenado así. No pero si es un médico general, no se puede. Por eso digo, depende de la institución como esté manejando. Si la institución está precisamente hay que tener en cuenta la parte de la dosis aplicando la LAD, al paciente regularmente se le explica y se le dice que lo mejor es hacerle un cráneo simple de entrada. Y muchas veces se hace el cráneo simple y el radiólogo justifica el informe porque no se le inyectó medio contraste. Bueno, ¿qué hay que pedir para hacer ese estudio con contraste? Un paraclínico que nos dé la información de cómo está funcionando el riñón, la creatinina. El BUN no es necesario realmente, entonces pedían BUN y creatinina, hoy no, solamente para mirar el correcto funcionamiento del riñón y la parte del glomérulo, pues se necesita la creatinina, ¿sí? Pero la creatinina tiene que ser mayor a 30 días, ¿ok? Legalmente, No mayor. perdón, no mayor a 30 días. Legalmente, si llegó el paciente y se pasó 3-4 días, por favor, hágamelo, hágale. Hizo reacción. ¿Listo? Hizo reacción
y terminó en cuidado intensivo. Entonces vienen a revisar el protocolo y dicen, pero la creatinina estaba vencida. Sí, pero es que se le venció hace 3 días. Vencida, es vencida. ¿Sí? Entonces legalmente hay que tener cuidado con eso. Mira, no hay que esperar a que sucedan las cosas para no entenderlas. ¿Listo? Se lo digo por experiencia. ¿Sí? Si la ley contempla eso, síguese en ella y se evitan inconvenientes y dolores de cabeza. Pero si uno dice, es que yo lo he hecho 150 pacientes que he hecho con 5 días de vencida la creatinina y nunca ha pasado nada. Y ustedes me vienen a decir ahora que sí. Pero desgraciadamente, si le cae a uno el paciente que le hizo alergia y sucede lo que tiene que suceder, se la cobran completa. Que la ley es rotunda. ¿Sí? Para eso está por escrito. ¿Listo? Entonces la preparación para poder hacer esa inyección, ¿qué necesitan? 4 horas de ayuno. Entonces me dicen, muchos que ya trabajan en el área dicen, eso ya no se aplica. Eso ya no se aplica. Pero resulta que dice el consenso. Ahorita les voy a compartir el consenso, se me olvidó compartir el consenso. El consenso que se hizo a nivel Colombia entre radiología y nefrología dice 4 horas de ayuno mínimo, porque los medicamentos que están hoy, los más modernos que están utilizando, no tienen riesgo, tienen un riesgo del 10% de que el paciente pueda hacer náusea y vómito. Del 10%. En ningún momento dice no tiene riesgo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede si ese 10% del paciente en el momento de la inyección Broncoaspira. broncoaspira? Entonces, por eso el consenso es muy claro en eso. Siguen las 4 horas de ayuno, o las 2 horas de ayuno de su niño, o 2 horas de ayuno mínimo se tiene que tener en cuenta dependiendo del paciente. ¿Ok? Pero por lo general se deja 4 horas de ayuno. Entonces, venía la polémica, muchas instituciones lo hacen y desgraciadamente tuve que caer en una de esas donde eso no hay problema, metámosle el contraste. ¿A qué hora comió? Hace 1 hora, no hay problema, métale el contraste. Y pum. ¿Ah? Y dice 4 horas de ayuno y no es clara decir rotundo, puede inyectar. ¿Listo? La canalización es otra cosa importante. El catéter endovenoso, ¿sí? Si es para una rutina, entre comillas, se habla de rutina, ese término ya dice que no se debe utilizar. Es, por ejemplo, voy a hacer un cráneo con contraste, una silla turca, un abdomen, un tórax, se puede con 20, ¿sí? Pero si voy a hacer un angio de cráneo, de tórax, de abdomen, este calibre debe ser 18 mil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que la presión aumenta. Los PSI para la inyección aumentan, entonces cuando hay mucha presión, el peligro es que el catéter en la punta se floree, se estalle la punta, porque es mucha presión. Y puede sencillamente quedar un fragmento del catéter navegando. Eso es una emergencia vascular. Hay que meter al paciente de una vez a hemodinamia o si no cirugía. Y si el paciente es diabético, entonces tiene medicación. Entonces el consenso dice, si tiene medicación, suspenda 24 horas antes. ¿Sí? Antes decían no, 48. Y déjenlo así. Entonces, se hacía el estudio, puede tomarse ya nuevamente el medicamento. Y el consenso dijo, no. 24 horas antes se suspende y 24 horas posteriores se retoma. Porque el medio de contraste tiene una vida de 24 horas. Entonces, por esa razón, no se puede. Ya tenemos una clase de contraste y vamos a ver todos estos factores. ¿Listo? Entonces, importante la preparación. Ténganla en cuenta. Pero nunca se les va a olvidar esto. No vayan a inyectarse creatina. No lo vayan a inyectar. Porque eso sí, desgraciadamente un inyecto preciso.
el paciente tenía la creatinina alta y Pero yo me acuerdo una vez en una clase, su merced dijo que ya no se hacían planes con contraste porque les daba alopecia o algo así. ¿Era eso? Yo no me acuerdo. no. No, Pero creo que con contraste, sí. Pero era lectura. la lectura es que la perfusión fue suspendida hace unos No, años. el cráneo con porque la contraste, sí. perfusión cerebral estaba creando alopecia. Pero ya no. Ya no con los equipos nuevos, con los múltiples. O sea, hacer una perfusión con un equipo de 64 no se puede. No. Toca ir por ahí con uno de más de 128 para que baje la dosis. Ya. ¿Ok? Bueno, Profe, vale. ¿esos pacientes diabéticos tienen excepción en el ayuno? Esos no se les hace exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que hace es hidratarse mucho. La hidratación, tenerlos hidratados. ¿Qué es lo que sucede cuando se inyecta medio de contraste? Realmente el tener preparado el riñón es tenerlo hidratado. Simplemente es eso. Entonces el consenso que dijo, pueden darle medicación, pueden darle diálisis, pueden hacer lo que quieran, pero no va a ser absolutamente, no sirve para nada. Lo único que me sirve es hidratarlo. El único que sirve. Entonces, eso ya lo vamos a ver cuando veamos contraste y vamos a leer el consenso ahí. Una contraindicación hidratar al paciente. ¿Cómo? No sería una contraindicación hidratar al paciente, porque si tú dices que es 4 horas de ayuno, independientemente Bueno, si tú tomas líquido, eso es buen porque punto. si vomita va a volver a broncoaspirar por el Sí, líquido que tiene. y sucede, y especialmente en la parte de preparación de abdómenes, Y como toman Tú el les das líquido tan líquido. rápido. y muchos de ellos presentan ese... Ellos se con- toman el agua, con mejor el dicho, como es se... cierto, es cierto. Pero la hidratación, estoy hablando de que se puede comenzar horas antes, ¿sí? Y 4, en su momento, 6 horas como antes. está canulado, no se le podría colocar fluidos intravenosos. Ahí está, como más esa es la manera de lo que te Sí, iba a les decir. ponen un bolo. ¿Sí? Entonces, para evitar precisamente eso, se hidratan de manera endovenosa. ¿Listo? Bueno. Eso lo vemos cuando veamos contraste. Todas esas partes. ¿Vale? Hablándome de la inteligencia. ¿Listo? Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, cuando ustedes hacen un cráneo simple y con contraste, que lo mandan mucho los cirujanos, los neurocirujanos, entonces simplemente hacen el cráneo simple y ¿qué le dicen al equipo? Repetir examen. Y ya, él le va a tomar todo tal cual, va a tomar los mismos parámetros de programación, todo exactamente igual. Y lo único que ustedes tienen que es inyectar el medio de contraste. Pues hay que inyectar el medio de contraste en unas fases que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero den en cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se hace un estudio con medio de contraste y otro simple? Para que nos permita comparar qué cambios hay. ¿Sí? ¿Qué cambios hay? Bueno, miremos este estudio. Este estudio es de un paciente hospitalizado. Den en cuenta que las dos, aquí las dos vertebrales vienen a fusionarse dentro del cráneo, a anastomarse, hacer anastomosis dentro del cráneo. Devuélvelo un poquito, nuevamente vuélvelo a iniciar. Ahí, mira, ¿sí ves? Espera, tenlo ahí, páralo. Ahí, mira, ¿sí? Realmente las dos vertebrales se hacen anastomosis antes de entrar por el agujero magno, y ya en el agujero magno ya es la basilar, ¿sí? Entra por todo lo que es el árbol raquídeo, el tronco, ¿cómo? El puente, el bulbo, ¿sí? El árbol raquídeo, y esta forma la basilar. Entonces ahí están las puntinas que están irrigando todo lo que es el tronco cerebral, y ya cuando llega a pasar el tentorio, pues se divide en las dos. Aquí está ya la basilar y acá ya se va a dividir. ¿Quietica ahí se divide? Miren, aquí ya sale una de ellas, que es la cerebral posterior. ¿Ok? Ahora sí, devuélvelo otra vez. Ojo, con lo que ustedes ya han aprendido, miren la imagen, párala ahí. Listo. Les voy a decir, bueno, miremos estructuras.
¿Qué hay de alteración? Ah, La parte de abajo, la mastoide. Entonces tenemos la fosa posterior, hablemos de fosa posterior, ¿qué más? ¿La mastoide qué? Por debajo de la mastoide. Por debajo de la mastoide, ¿cuál? Izquierda. La izquierda del paciente, ¿sí? ¿Qué aprecias? Sí, una discontinuidad ahí del hueso. Perfecto. Pero no sé qué. Hay una discontinuidad del hueso, sí, así está bien dicho, muy bien dicho. Yo diría que hay ausencia, ¿cierto? No, sí, sí. Pero se puede decir que no hay discontinuidad. Muy bien. ¿Qué más aprecias? Eso lo que están haciendo es, lo que estás haciendo ahí es una, estás dando tu concepto de evaluación anatómica, ¿sí? No estás hablando de la patología, sino estás viendo la alteración anatómica. Ya les digo, la percepción diagnóstica se llama eso. La percepción diagnóstica es diferente a decir el diagnóstico. ¿Qué percibo? Pues sencillamente estoy viendo las alteraciones anatómicas. ¿Listo? Listo. No hay hueso. ¿Listo? ¿Qué más viste? Esto que estoy diciendo acá hipodenso, ¿es normal o no es normal? Filtración de líquido cefalorraquídeo. Bueno, Pues depende de si pero ¿cómo sabemos? la densidad de esto está en 10, ¿sí? En 10 unidades Fonte. Unidades O Fonte. sea que si es líquido ¿Qué cefalorraquídeo. cefalorraquídeo? 15. Listo. ¿Qué más ven alterado? Pues es que también se ve como una masa normal ahí en el tejido cerebral. No, un poquito ahí. Háblame anatómicamente para ubicarme. ¿En dónde? Es que eso sería. Yo sé dónde lo veo. ¿Dónde? Pues eso sería más. ¿Acá? ¿Cómo? ¿Acá? ¿O acá? ¿O en dónde? No, en el hemisferio derecho. Hemisferio derecho. Del lóbulo. Es que acá realmente lo que estoy viendo es derecho del paciente. Acá. Sí, pero más en la región de la fosa posterior, en el occipito. Fosa posterior derecho. ¿Dónde? ¿Esto? Sí. ¿Qué creen que es eso? Si esta es la basilar, Melanoma. el puente. El puente. ¿Por qué? Es que, lo está. Efecto compresivo. Está efecto compresivo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esto ya dijimos que era el líquido cefalorraquídeo. Si le falta el hueso, ¿qué quiere decir? Hicieron una craneostomía. Una craneotomía. Craneotomía. Craneostomía también está bien dicho porque craneostomía es que le quitaron el pedazo, el colgajo óseo no se lo dejaron. Entonces sí es cierto, también es una craneostomía. Pero sí, es una craneotomía por una masa, ¿cierto? Por una masa, entonces le están haciendo el control. Efectivamente sigue la remoción de masa porque el paciente se inflamó y por eso hay líquido allí. Dale. Pero des en cuenta que quietica ahí. ¿Qué sucedió acá? ¿Hay qué? Pues es que. Es como. No, eso es como un hematoma. No sé. ¿Se calcificó? No. Se calcificó. Bueno, ahí no todo es sangre. ¿Sí hay hemorragia? Yo creo que es como un hematoma. No lo sé. Es acá. Entonces, ¿esto qué viene a ser? No, bueno. Bueno, ¿qué creen? ¿De qué lo operarían? No hablemos de la patología, nosotros nos tenemos que centrar en qué tiene el paciente. O sea, un cráneo faringioma, no, eso no es nuestra tarea. ¿Sí? ¿De qué creen que usted, de aquí el paciente le hicieron? Pues, ¿La masa? la extracción La de una masa. masa. Hasta ahí vamos nosotros. ¿Listo? Una extracción de una masa.
¿Listo? ¿Y hacen un control para qué? ¿Para qué creen que hacen el control? Exactamente. Si esto es sangre, entonces ¿qué podría hacer esto? Por el medio del contraste. La masa. ¿Sí? Una residuo, exactamente. No fue totalmente extraída. ¿Por qué no fue totalmente extraída? Miren quién sale acá. Cerebral media. Estas son las carotidas comunes. Esta es la anterior. Acá estamos viendo una, la posterior. Esta es la basilar. ¿Y qué sucedió con esta? Exactamente, la tiene comprometida. Entonces, el cirujano no pudo, porque entonces, ¿qué es lo que le va a causar? Un infarto. Si quita la cerebral posterior, pues le impacta toda la parte de ese lado. ¿Sí es claro? ¿Sí? Miramos ahí así, patologías, vamos mirándolo poco a poco. Bueno, dale. Ahí está, dense cuenta que no aparece realmente, y la masa sí que se fue más hacia arriba. Mal pronóstico para ese paciente. Listo. Dale el otro que sale. Las reconstrucciones se hacen, ¿cierto? Se hacen las reconstrucciones como tal. ¿Qué más le harían ustedes de pronto? ¿No? O sea, 3D, sí, si la pide, se puede mirar para mirar el compromiso de la masa con la arteria. Y les queda. Exactamente, pueden mostrarle esa masa. ¿Sí? ¿Listo? Y bueno, en ese caso, ese sí es el estudio de elección para el examen. Lo que pasa es que es un paciente de cuidado intensivo. Ah, Entonces el paciente de cuidado intensivo pues de una vez a tomografía, porque es que en resonancia, como ha soportado, no se puede ingresarlos. pero ahí en ese caso de que hay compromiso vascular, ¿no sería mejor una dieta? Igual está hospitalizado. Lo que querían ver era como el paciente se deterioró. Entonces querían ver qué era lo que estaba sucediendo. ¿Listo? Pero sí, claro. Si quieren ver el compromiso, pues hacen una angioterapia. Listo. ¿Qué es lo que bueno, la inyección, no les voy a meter tanto la inyección porque en el contraste voy a hablar de las inyecciones para que entiendan esto bien, cuánto tienen que suministrar a cada paciente, con qué velocidad, todo. Porque si yo se lo digo a ustedes, se me van a grabar eso, y eso es lo que yo no quiero. Eso hay que calcular. Una operación, un cálculo para poder sacar. Dale. Bueno, miremos ahora el videito, qué es lo que sucede y terminamos. Entonces, es lo mismo, pero aquí lo que estoy explicando es que el acceso venoso debe venir listo, ¿sí? Siempre debe venir listo. No es que vengan y lo canalizan ahí porque cuánto tiempo pueden durar. Si es un difícil acceso, a veces se tiran media hora, una hora y no lo logran canalizar y es tiempo que ustedes pierden. Siempre debe venir listo con una extensión que se va a conectar al equipo. Si se dan cuenta que el equipo también tiene otra extensión, ¿para qué se hace esto? Sencillamente para que no tengamos riesgo de contaminar. Esta extensión nunca se debe dejar retornar la sangre hasta acá para que contamine el otro. Sencillamente miran el retorno. Cuando ustedes giran aquí el equipo, la bomba, se puede observar que hay un retorno, ¿cierto? Y están seguros de que sí está bien y hacen la prueba. Se hace la prueba de la inyección, Con o sea, solución está ahí salina. mostrando que se abre la llave y se hace la prueba. Ahí en la prueba pues se demandan 20 centímetros, 10 centímetros de medio de solución salina, solo solución salina, para mirar que sí esté permeable. Si está infiltrada, inmediatamente. ¿Listo? Porque no se hace ni con 5 ni con 10, porque es muy bajo el volumen y lo que sucede es que si se infiltra no lo notan. Por eso se hace regularmente con 20 y medio de solución salina. ¿Listo? Bueno, y teniendo ya listo lo que es el acceso, pues simplemente ustedes ahí, el paciente no lo van a tocar ni van a tocar nada de nada, sino simplemente van y nuevamente, como le dijeron repetir el estudio, él ya tiene listo allá. Entonces, mandan el medio de contraste, lo programan el contraste, hacen el delay necesario, el que necesiten, y inician el estudio. Y él hace exactamente lo mismo programado que en el simple.
Si ya el estudio es de contraste directo, pues hay que hacer como si fuera un simple, la programación, todo, esperar el delay y así iniciar el estudio. ¿Ok? ¿Claros ahí? Sí, señor. Bueno, listo, dejamos ahí muchachos. Muchas gracias. Estudien las